Bueno, mientras se van sumando, bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tratar de terminar ya la unidad de cuadrática, ¿sí? Hoy les traje para seguir practicando algunas más, así en diferentes ocasiones, o sea, una que dé con raíz, otra sin con única raíz, las diferentes situaciones que van pasando. Así ya, y les voy a agregar eh, dos cositas sobre el análisis de las funciones. Bueno, aquí se les agrega una más. Sobre lo que es estudio de funciones, análisis de funciones. Que es un poquito más teórico, no hay que hacer ninguna cuenta ahí. Así bueno, hoy a ver si les puedo llegar a explicar eso y ya terminar. Flor, creo que tenés tu micrófono prendido. Sí, tienen que silenciar los que están abiertos. Buenas noches. Buenas. Voy a silenciar y si alguno tiene que decir algo, levantarlo. Bueno, entonces. Ya estamos más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ir arrancando de a poquito. Bueno, acá tengo. Bueno, me escribí 3 funciones para continuar con la explicación, ¿sí? Igualmente es la continuación de lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. La idea de hoy es seguir practicando, ¿sí? La gráfica de la función, el procedimiento, o sea, el cálculo de las raíces, el vértice, ¿sí? Lo vamos a hacer en estos 3, y también de paso les voy a ir agregando eso que les decía sobre lo que es el análisis de la función, ¿sí? Quizás alguno, cuando se lo empieza a mencionar, quizás alguno se acuerda cómo era, y, y bueno, lo va a recordar. Bueno, vamos a comenzar. Acá tengo una función cuadrática, ¿sí? En todos los casos, en los 3, vamos a calcular las raíces, o sea, vamos a llegar hasta la gráfica. Entonces, primeramente, acá se puede empezar tanto como por el vértice, como por las raíces. ¿Sí? Bueno, primero me fijo en la información que tengo, ¿sí? En la función, y siempre está bueno hacer como un vistazo y ir marcando los números que van a pertenecer a la gráfica. En este caso, por ahora, solo conocemos 4. ¿Sí? Va a tener que tener un poquito más de letra. Ese 4 va a ser la ordenada al origen. Recuerden que el último número, ¿sí? Es la ordenada al origen. Bueno, se está escuchando bien, ¿no? ¿Me van viendo bien? Sí, profe. Bien, bien. Profe. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces ya le voy haciendo un puntito. Y lo otro que puedo ver en la función, antes de empezar a hacer la cuenta, es se llama concavidad, o sea, si es positiva o si es negativa. Y eso me lo va a determinar el signo del número que tiene el x cuadrado. Acá sería un 1, que es positivo, entonces la forma de la parábola va a ser esta, ¿sí? Seguramente va a pasar por ahí, ¿sí? Después vamos a ver si tiene raíces o no. Si no tuviera raíces, lo que haría sería algo así. ¿Ven? O sea, no corta, sino que rebota en alguna parte y sube. Vértices, sí, todas las parábolas tienen vértices, lo único que a veces puede pasar que no tiene raíz. Eso puede llegar a pasar. Pero bueno, vamos a ver cómo hacer. Esperen que... Ahí está. Listo. Bueno, vamos a empezar con las cuentas. Quiero empezar por las raíces porque me quiero sacar esa duda si tiene o no. Entonces, empiezo calculando las raíces. Para el cálculo de las raíces, tengo que usar la fórmula. Recordamos que era la fórmula menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c.
raíz cuadrada, todo sobre 2 por A. Bueno, entonces, tengo que determinar quién es A, B y C. A, B y C. A es 1, B 4 y C otra vez. Bueno, entonces reemplazo en la fórmula. Me va a quedar menos 4, porque, bueno, menos B, 4 vale B, no, B vale 4, entonces sería menos 4. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Menos 4 por 1 por 4. Sobre 2 por 1. Ven, acá reemplacé estos números en la fórmula, ¿sí? Esto es como habíamos hecho la clase pasada. Bueno, y ahora tengo que resolver esta cuenta. Entonces digo, menos 4 más menos raíz 4 al cuadrado 16 menos 4 por 1 por 4, esto también me da 16, y abajo 2. Bueno, por lo que estoy viendo, esto tiene raíces, pero parecía que nos va a quedar una única raíz. ¿Saben cómo se dan cuenta? Por el resultado de la raíz cuadrada. ¿Ven? Acá voy a tener que hacer 16 menos 16, eso me va a dar 0, y cuando da 0 dentro de la raíz cuadrada, cuando terminemos de hacer la cuenta, vamos a encontrar que tiene, o sea, dos resultados iguales, entonces el resultado es 1. Bueno, se los muestro así, entienden lo que les estoy diciendo. Entonces va a ser así, 16 menos 16 es 0. Raíz cuadrada de 0 existe, da 0 justamente. Recuerden que la que no existe es cuando da negativo. Entonces, bueno, 0 digo, sobre 2. Bueno, cuando separo el cálculo en dos partes, fíjense que me va a quedar así, menos 4 más 0 sobre 2, y el otro es menos 4 menos 0 sobre 2. ¿Sí? Entonces, menos 4 más 0 es menos 4, sobre 2 es menos 2. Y menos 4 menos 0 también es menos 4, sobre 2 también es menos 2. Entonces, cuando tengo el mismo número, el resultado es 1. O sea, no es que tengo dos raíces en el mismo lugar, sino que justamente al estar las dos en el mismo lugar, es única, sería menos 2. ¿Sí? No me acuerdo si habíamos hecho un ejemplo así. Creo que alguno habíamos hecho así, alguna vez. Bueno, entonces, tengo una única raíz en menos 2. ¿Sí? Entonces le hago un puntito. Cuando pasa esto, o sea, gráficamente, ¿qué es lo que va a suceder? La parábola no es que va a cortar, porque al no tener dos raíces, o sea, no es que corta, ¿ven? Acá tendríamos dos. Cuando pasa eso, la parábola toca y vuelve a subir. ¿Sí? Entonces, este sería también un caso fácil de resolver, porque piensen lo siguiente, miren. Cuando calculamos la raíz y nos dio una única raíz, o sea, una sola, quiere decir que la función va a ser algo así. Va a ser algo así, ahí va a rebotar y va a subir de nuevo. Y bueno, tiene que pasar por el 4 porque es la ordenada lógica. Fíjense, la raíz también hace las veces de vértice, ¿sí? Entonces, yo se los voy a calcular para demostrárselo, pero ustedes lo pueden deducir eso también, ¿ven? Acá, la raíz coincide también con el vértice. Lo calculo, lo vamos a calcular para justamente ver qué sucede. El x del vértice va a ser menos b sobre 2 por a, o sea que va a ser menos 4 sobre 2 por 1. 4 sobre 2 por 1, fíjense que nos da menos 2. ¿Ven? La coordenada x es menos 2. ¿Ven? Y créanme que cuando reemplace el menos 2 en la función, nos va a dar 0, porque estamos justamente a esta altura. Nos tendría que dar 0. Entonces reemplazo este menos 2 en la función, ¿sí? Para
recuerden que para calcular la coordenada y del vértice, teníamos que reemplazar ese menos 2 en la función original. ¿Sí? Entonces, bueno, la voy a copiar, es el cuadrado más 4 más 4. Y este 2 lo tiene que poner en cada x. Bueno, entonces va a quedar menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, más 4. Bueno, esto me va a dar 4, menos 8, 4 por menos 8, más 4. 4 menos 8 es menos 4, más 4 es 0. Bueno, ahí está el 0 que yo les decía. Que fíjense que es lógico que nos dé 0, porque estamos a la altura del 0 de y. ¿Sí? O sea, el desplazamiento vertical, que lo maneja el eje y, estamos en la posición 0, a la altura del eje x. Y la coordenada x era el menos 2. ¿Ven? Entonces, por lo general, cuando sucede que la raíz es única, el vértice coincide con esa raíz, ¿sí? Y nos queda todo sobre el eje x, o sea, tocando en ese punto. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá tuvimos la suerte que tiene una ordenada al origen, ¿sí? Entonces yo puedo decir que, bueno, la parábola se abre hacia allá, corta en el 4, fíjense, a 2 lugares tengo el 4, entonces a 2 lugares más también tendría el 4. Entonces yo puedo determinar un siguiente punto haciendo la misma distancia de un lado y del otro. ¿Sí? Eso lo puedo determinar así como sin hacer la cuenta. ¿Se entiende cómo saqué este punto de acá? ¿Sí? Fíjense, ¿vieron que yo anoté un punto acá? ¿Cómo es que lo deduje? Fíjense, recuerden que el vértice, y justamente la coordenada x, nos marca un punto medio. ¿Sí? Si quieren pueden hacer como una línea de puntos, y esto divide a la parábola en dos partes iguales. Entonces fíjense lo siguiente. Si yo cuento dos posiciones y tenía este punto, si cuento dos para allá, también voy a tener el mismo punto. ¿Sí? Entonces, este punto de acá lo deduje, ¿sí? Justamente por la simetría que tiene la parábola. ¿Sí? Acá lo puedo hacer porque los números son enteros, entonces es fácil de ubicar. Si quisiera lo podría calcular. ¿Cómo calculo este punto? Necesito reemplazar este menos 4 en la función. ¿Sí? Como hago exactamente lo mismo, vieron que yo acá pongo el menos 2 en la función y me da un número. Bueno, pero yo puedo, por ejemplo, poner este menos 4 en la misma función y me va a dar otro número, ¿sí? Y seguramente nos va a dar 4, porque justamente es digamos, su coordenada en y, ¿sí? Menos 4 de x, 4 de y. Bueno, acá mismo quería mostrarles algo. Bueno, ¿se entendió lo que hice acá con la gráfica? ¿Sí? Esta función en particular es de las que tienen una única raíz, y por lo general sucede esto, que el vértice coincide con esa raíz, entonces tenemos solamente un solo punto ahí, y lo que hacemos es graficar con la ordenada al origen, y después vemos si podemos obtener con la simetría otro punto, y si no vamos a tener que reemplazar algún número de x de este lado, digamos, para encontrar otro punto. ¿Sí? Acá el problema es que si no tendríamos este, tendríamos solamente uno, y nos faltaría como información para graficar, nos faltarían más puntos. Entonces, bueno, tengo que sacarlos de algún lado, esos puntos que faltan. Entonces, bueno, uno sería este y el otro sería este. Bueno. Profe, ¿dónde sacó el menos 4? Bueno, justamente, este menos 4, por eso les había preguntado antes si se había quedado claro. Este menos 4, ¿por qué lo anoto ahí libremente? Porque yo digo lo siguiente, miren. La coordenada x
¿sí? De esa función es menos 2, ¿sí? Del vértice. Entonces, puedo hacerle una línea en el medio que pase por ese menos 2, entonces divide la parábola en dos partes iguales. Entonces, fíjense, la ordenada al origen está ahí en el 4, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Yo cuento dos lugares a la derecha, 1, 2, y tengo el 4. Pero como es simétrica la parábola, yo cuento dos lugares para el otro lado, también tengo el 4. ¿Sí? O sea, conté dos lugares, entonces voy a parar al menos 4, en al menos 3, al menos 1, sería el 0. Entonces, este menos 4 lo deduje por la simetría de la parábola. ¿Sí? Si a dos lugares tengo este número, dos lugares para el otro lado tengo el mismo número. ¿Sí? Entonces puedo marcar este menos 4 como otro punto de la parábola. ¿Sí? Eso lo pueden hacer. Si no, si quizás no se dan cuenta o los números son medio complicados, directamente eligen un número cualquiera en X, siempre elijan alrededor del vértice, o sea, de la coordenada X, y lo reemplazan en la función. O sea, por ejemplo, toman el menos 4, el menos 5, lo reemplazan acá, entonces les va a dar el punto de la coordenada Y. ¿Sí? Bueno, quería aprovechar esto para enseñarles algo nuevo, un concepto, es medio teórico, pero se los voy a tratar de explicar. Bueno, el concepto de dominio e imagen. Con la parábola es fácil de ver justamente el tema de la imagen, que por ejemplo con la función lineal no, porque recuerden que es una línea que es continua, ¿sí? O sea, va de infinito a infinito, de un lado o del otro. Pero en cambio las parábolas, en un punto cambian las formas. ¿Ven? Acá es como que venía de allá arriba, y acá pega la vuelta y vuelve a subir. ¿Ven? No es que continúa hacia abajo. Entonces en un momento pega la vuelta. Y ahí es más fácil para explicarles la imagen con la parábola. Bueno, concepto de dominio. ¿Sí? Concepto de dominio. Acá lo que hay que, acá no hay que hacer ninguna cuenta. Es simplemente hay que mirar la gráfica y decir qué números del eje X pertenecen a la función. Acá les voy a definir alguna regla o una salvedad. ¿Sí? Todas las funciones cuadráticas, fíjense que esta rama crece para allá, o sea, sigue hacia el infinito esto. ¿Sí? Y yo voy haciendo verticales, ¿sí? O sea, líneas verticales, que vayan cortando a la gráfica. ¿Sí? Esto, tengan la idea que sigue, ¿no? Entonces sigo para arriba, yo sigo para adelante. O sea, la idea es que se va al infinito. ¿Me entienden la idea que yo estoy diciendo? Estoy tratando de definir el concepto de dominio, ¿sí? Un método gráfico de definirlo es haciendo verticales, o sea, líneas sobre la gráfica. Recuerden que la parábola crece infinitamente, ¿sí? Esta rama se va hacia el infinito. Entonces yo puedo seguir infinitas veces hacer líneas verticales, ¿sí? Entonces me va a ir cubriendo todo el eje X, esas líneas, ¿sí? Del otro lado me va a pasar lo mismo. Si yo voy haciendo líneas verticales que toquen la curva, ¿sí? Al eje y a la curva, también. O sea, sigo para atrás, sigo para arriba. Entonces, ¿cómo escribo esto del dominio? El dominio es decir qué conjunto de números, ¿sí? Pertenecen a la función. Como yo estoy haciendo infinito para allá e infinito para allá, ¿sí? Y ese número también pertenece a la función, entonces son todos los números. El dominio de la función cuadrática son todos los números. ¿Sí? O sea, yo tengo que definir un conjunto, de eso se trata, definir un conjunto de números. Pero ¿qué pasa? Las funciones lineales y las funciones cuadráticas, como son continuas, no se cortan en ningún momento, o sea, todos los números que existen, o sea, todos los números reales, pertenecen a ese conjunto dominio. Entonces, ¿cómo se escribe eso de todos los números? Se pone el símbolo del número real, que es una R.
tiene un firuletito acá atrás, como la patita más alta, más gordita. Esta R representa a todos los números. ¿Sí? Como el conjunto de los números reales es el más abarcativo de todo, entonces por eso se simboliza con la letra R. ¿Se entiende lo que dije? A ver, preguntas. ¿Quieren que repita? Profe, disculpe, no entendí lo Sí, del dominio, profe. En todas las funciones cuadráticas pertenece así. Sí. Justamente, un secretito es que todas las funciones cuadráticas tienen dominio todos los reales. Repito el concepto de dominio. El dominio es el conjunto de números en X, ¿sí?, que puede tomar la función. ¿Sí? Eso sería como la definición, el conjunto de números que pertenecen a X, ¿sí?, que puede tomar la función. Pero ¿qué pasa? Elija el número que yo elija, siempre puedo reemplazarlo en la función y voy a obtener un número. O sea, yo puedo reemplazar cualquier número acá en la X, siempre lo voy a poder elevar al cuadrado, lo puedo multiplicar por 1, o sea, siempre puedo hacer todas las operaciones que están acá. Y obtengo un resultado. Entonces, como puedo poner cualquier número dentro de la X, entonces, justamente, el conjunto dominio son todos los números. ¿Sí? Esa sería más o menos la idea. Todas las funciones, la función lineal, la función cuadrática, o sea, todas las funciones de tipo, bueno, que sería lo que sigue a esto, se llaman de tipo polinomio, ¿sí?, siempre tienen como dominio todos los números. Entonces no tienen ninguna restricción. Hay funciones que no pasa eso, ¿sí? Por ejemplo, una función que no tiene, por ejemplo, el dominio todos los reales, es por ejemplo las funciones racionales, las que tienen una división. La función 1 sobre x, que esto no es una parábola, eso es otro tipo de función, tiene una restricción en el dominio. Hay un número que queda fuera. A ver si se dan cuenta cuál es. ¿El 1? El 1 no, porque si yo pongo 1 en la X, 1 dividido 1 me da 1. Entonces tengo resultado. Hay otro número. El 0. El 0, muy bien. El 0, o sea, si yo quiero dar el dominio de esta función, yo tendría que escribir, ¿sí?, que son, o sea, puedo poner cualquier número menos el 0. O sea, son todos los números menos el 0. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el dominio, en decir, ¿qué conjunto de números puedo reemplazar en la X? ¿Sí? Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? En las cuadráticas no tiene ninguna restricción, entonces siempre van a ser todos los números. Bueno, y ahora la imagen es el mismo concepto, pero visto desde el eje Y. ¿Sí? O sea, desde el eje Y yo tengo que ver cuáles son los números que toma la función en el eje Y ahora. ¿Sí? Por eso les decía lo del tema del vértice. Porque la imagen va a estar muy relacionada con el vértice de la parábola. Porque ¿qué es lo que pasa? El vértice, fíjense, si yo ahora miro la función y los números, pero en el eje X, o sea que ahora tengo que hacer horizontales. ¿Sí? Si yo voy trazando horizontales, que corten al eje Y, y corten a la función y al eje Y. ¿Sí? O sea, hago esto. Voy cortando a la función y al eje Y. ¿Sí? Bien, en un momento no tengo más función. ¿Ven? Acá abajo no hay, la función no está definida acá abajo. ¿Ven? Quedó hasta, o sea, llegó hasta ahí. O sea, llegó hasta el 0 de Y. ¿Ven? Hasta el 0 de Y. Y sería de acá para arriba. Entonces la imagen de esta función ya no son todos los números, sino que ¿cuáles van a ser? Los números, o sea, del 0 al infinito. O sea, la imagen va a ser desde, acá tengo que usar
¿Se acuerdan el intervalo corchete paréntesis? Acá tengo que usar esa notación. La imagen va a ser desde el 0 hasta el más infinito. Uso corchete porque el 0 está incluido. En este caso no es que queda afuera, sino que se incluye. ¿Se entiende? Repito, ¿quieren que repita? Sí, profe. Bien. Entonces, la imagen, o sea, al igual que en el dominio también dimos un conjunto. Acá lo que nos beneficia es que siempre va a ser todos los números. La imagen, en las cuadráticas, no son por lo general todos los números. Porque, ¿qué pasa? En un momento, ¿sí? En un sector, mirado siempre desde el eje Y, la función no está, o sea, no aparece ahí. O sea, por ejemplo, esta curva llega hasta acá, hasta el 0 de Y. Hasta acá tengo función. Después, si yo cruzo para abajo, acá ya no tengo más función, ¿ven? Entonces, yo defino la función desde el 0 al infinito. Entonces, todos estos números en el eje Y tienen imagen, ¿sí? La imagen, o sea, ustedes tienen que hacer un rebote. A ver, los grafico más abajo. ¿Sí? Bien. Una parábola, ¿sí? Les voy a dibujar otra, distinta. Por ejemplo, algo así. Fíjense que tienen el vértice, lo tienen ahí. Imaginen que es el 1 menos 3. En el 1 menos 3 tienen el vértice. Bueno, entonces, dominio de esta función siempre son todos los reales. Porque abarca todo el eje X, la función. Pero no abarca todo el eje Y. Porque si yo cruzo del menos 3 para abajo, no tengo función. Entonces, hasta ahí llega la imagen. Entonces, si yo tomo un elemento del dominio, y por ejemplo, acá, imagínense que acá tengo el 4. Un elemento del dominio, lo hago rebotar en la función, y obtengo la imagen. Imagínense que nos dio 16, no, un poquito menos, 12. Estoy dando números a modo de ejemplo. ¿Cómo obtengo dominio de imagen sacando cuentas? Bueno, este número, ¿ven este menos 2? Que sacamos acá, por ejemplo, del X del vértice. Este número es un número que está en el conjunto dominio. Yo lo reemplazo en la fórmula, en la función, y obtengo una imagen. O sea que cuando X vale menos 2, su imagen es 0. Cuando X vale menos 1, bueno, tendría que calcularlo, cuál es su imagen. ¿Sí? Las cuadráticas tienen imágenes dobles, o sea, coinciden para diferentes números de X el mismo número de Y. O sea, la misma imagen. Si yo reemplazo el 0 de X, voy a obtener como imagen el 4. ¿Sí? O sea, siempre es una relación de conjunto X, conjunto Y. Conjunto X, conjunto Y. Y justamente, el conjunto X está representado con el dominio. Y el conjunto Y está representado con la imagen. ¿Se entiende el concepto? A ver, ¿alguno se acordaba de esto? No, profe, la verdad no. ¿No? Profe, yo me confundí con la imagen del ejemplo que dio, el último. Ah, el último. Ah, esperen que no se lo terminé de explicar. Me falté a otra parte y no se lo terminé. Bueno, entonces les dije, dominio siempre los reales. La imagen, si yo quiero dar la imagen de esta función, yo tengo que ver dónde termina la función. ¿Sí? Termina en el menos 3 de Y. Entonces, la imagen, o sea, debajo del menos 3 no hay función. La gráfica llega hasta ahí y después vuelve a subir. Entonces la imagen va a ser desde el menos 3 al infinito. ¿Sí? Infinito positivo. Y si fuera al revés, por ejemplo, una parábola que es negativa, fíjense que tengo una imagen ahí, al 2. Ahí tendría el vértice, a la altura del 2 de Y. Entonces, claro, si yo cruzo el 2 para arriba, no tengo imagen. Lo tengo todo debajo del 2.
Entonces la imagen de esta función sería desde menos infinito hasta el 2. ¿Sí? Lo tengo que ver en el eje Y, ¿eh? Todo siempre sobre el eje Y. De menos infinito hasta el 2 con corchetes. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo un poquito mejor? ¿Profe? Sí. O sea que la imagen vendría a ser el vértice hasta el menos o más infinito, dependiendo cómo sea la parábola. Claro. O sea, por eso les decía, así a modo práctico, más así, digamos, dicho en criollo, ustedes ponen dominio todos los reales, en todos los casos. Y la imagen se tienen que fijar el vértice. O sea, la coordenada Y del vértice. La coordenada Y del vértice les dice dónde empieza o dónde termina la imagen, justamente. En este caso, como es positiva, empieza acá y se va al infinito. Y en este caso, como es negativa, viene del infinito y termina ahí, en el 2. Entonces así definen las imágenes. ¿Por qué Profe, utilicé? Sí. ¿y puedo poner, en vez de poner primero el infinito, el 2 del vértice, o si yo sí tengo que poner Vos decís, si pongo primero uno cuando o lo el otro, represento? en realidad no estaría mal. Si vos, por ejemplo, ponés desde 2 hasta menos infinito, ¿sí? Digamos, no estaría mal, pero por lo general siempre se anota primero lo que está más a la izquierda y después lo que está más a la derecha. O sea, pero si son negativos va primero y si son positivos va después. Ah, O sea, la forma correcta sería como la anoté acá, desde menos infinito hasta el 2. Pero bueno, si lo llegan a anotar así, no estaría mal. Lo único que se suele anotar, y por convención, de esta forma, como a modo de orden, ¿no? O sea, lo que está más a la izquierda, lo que está más a la derecha. O en este caso sería lo que está más abajo, lo que está más arriba, porque estamos en vertical. Bueno, ¿se entiende un poco mejor la idea? ¿Sí? Sí, profe. O sea, justamente es eso. O sea, como para resumírselo, cuando hablamos de dominio, conjunto X, pero en la lineal y en la cuadrática son siempre todos los números, porque no tengo ninguna restricción. Entonces siempre voy a poder usar cualquier número. Y en la imagen, en la cuadrática, tiene que ver con dónde está ubicado el vértice, en el eje Y. Si fuera una función lineal, miren, imagínense que ustedes quieren graficar una función lineal y tienen que dar justamente el conjunto dominio e imagen. Bueno, acá nos pasa lo mismo. El dominio abarca todo el eje X, entonces también todos los reales. Y la imagen también, porque también abarca todo el eje Y. ¿Sí? La imagen, la línea, como no cambia, no se va para otro lado, siempre es continua, y siempre tiene una misma dirección, entonces también son todos los números. Entonces, el dominio de imagen de la función lineal es R y R. El único caso, miren, hay un caso que podría llegar a variar, pero la imagen, el dominio siempre es lo mismo. Es el caso de la función que es horizontal. La función lineal que me grafica una línea horizontal tiene solamente una imagen, que sería ese punto. Imagínense que corta en el 2. Tengo la función esta, igual 2. Esa es una función lineal constante, se llama. Entonces grafica una recta horizontal, simplemente. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener infinitos números en X que todos van a tener su imagen 2. Todos los números van a rebotar y nos va a dar 2. ¿Sí? En cambio, o sea, dominio siempre R. Y la imagen va a ser únicamente el 2. ¿Sí? Ese es el único caso de las funciones lineales que varía la imagen. Porque si no, todas las funciones que tengan pendiente, todas tienen R en la imagen. O sea, es todo el conjunto. Bueno, vamos a hacer así, porque ya se va a terminar el tiempo. Vamos a cortar acá
nos volvemos a conectar, les termino de cerrar la idea, y hacemos uno más y terminamos. Así, nos vamos a descansar. Bueno, voy a cortar ahora. Bueno, mientras espero que se vayan sumando, les dejo, algunos estaban anotando seguro, no sé, ¿dónde dejarles el video? Bueno, les termino de cerrar la idea de esto del dominio de imagen, les repaso rápido el concepto, y vamos a hacer otra función de las cuadráticas, y con eso terminamos por hoy. No, profe, si usted igual va a repasarlo de nuevo, está bien. Sí, ahora repaso de nuevo el concepto, sí. Bueno, entonces ahí quedó el número. Bueno, les repaso rápido el concepto de los dos, así pasamos a otra función, y de paso también le agregamos esto del dominio de la imagen. Bueno, entonces, para recordar, como reglita práctica, todas estas funciones que estamos trabajando, lineal, cuadrática, después viene la función polinómica, que lo hacemos el año que viene, pero también entran dentro del mismo conjunto de funciones, y van a encontrar que el dominio son todos los números. Entonces, cuando les piden que poner dominio, ustedes siempre ponen R, ¿sí? Porque no tienen ninguna restricción, o sea, siempre pueden elevar a una potencia, siempre pueden multiplicar, siempre pueden sumar, o sea, no existe ningún número que no puedan hacer eso. Siempre las restricciones aparecen en funciones que tienen alguna división, algún logaritmo y alguna raíz cuadrada, ¿sí? Las funciones, o sea, la función logaritmo, la función raíz y la función racional, que es la que divide, esas sí tienen restricciones en los dominios. Bueno, y la imagen está relacionada con lo que... La imagen o sea, es visible cuando está graficada la función, ¿sí? En algunas funciones es muy complicado determinar la imagen, porque necesitamos la gráfica sí o sí, y calcularla también es muy complicado, porque hay que utilizar la función inversa. O sea, por eso dominio es muy fácil y la imagen es complicada calcularla. O sea, calcularla sin un gráfico, ¿sí? Hay que utilizar funciones inversas. Pero en el caso de la parábola es muy fácil, porque lo determina el vértice. Entonces, cuando ustedes le pidan determinar la imagen de una parábola, ¿sí? No tienen que hacer otra cosa más que, si ya tienen la gráfica, es mirar dónde está ubicado el vértice, y a la altura de ese número de i, o sea, necesitan la coordenada i, entonces ahí ubican la imagen, ¿sí? Y se fijan si va para arriba o si va para abajo. Y siempre es un intervalo, desde ese número hasta el infinito, o del infinito hasta ese número. Bueno, ahora lo volvemos a repasar cuando hacemos la que sigue. Esto también nos va a dar... les quería saltear, vamos a hacer en la que sigue, porque esa también nos va a dar una única raíz. Vamos a hacer esta de acá. Ya que es negativa, entonces nos queda diferente el dibujo. Bueno, acá ya voy a hacer el eje. Aquí ya voy agregando los números que veo en la función. Bueno, el único número que veo en la función es la ordenada al origen, el 3. Entonces yo ya sé que va a pasar por el 3. Lo que me queda por averiguar es, bueno, las raíces y el vértice. Entonces, primeramente, a mí me gusta empezar por las raíces, para ya ir teniendo las Y va a formas. ser una parábola negativa, ¿no, profe? Otra vez, pregúntame. No te escuché. Que decime en de nuevo. este caso va a quedar la parábola negativa. Ah, sí, porque tiene el signo negativo, sí, nos va a quedar para abajo. Entonces, justamente, ustedes ubican la ordenada al origen y se fijan el signo. Entonces ya pueden ir determinando, fíjense, esta parábola tiene que pasar por el 3. Entonces, o va a tener el vértice por acá, o va a tener el vértice por acá. En el caso de que tenga raíces. ¿Sí? Pero pareciera que sí, porque ¿qué pasaría?
Si esta función no tuviera raíces, ¿sí? No sería posible de que pase por el 3, ¿sí? Porque fíjense, tendría que hacer esto, ¿ven? Como tiene que pasar por el 3, y el vértice está acá arriba, sí o sí tiene que cortar al eje X para que baje. Si no, no pasaría por acá, tendría que hacer así. ¿Ven? Y bueno, no sería posible. Entonces, esta función, por el dato que tenemos, ¿ven? Por este 3 y por este negativo, ya sospechamos que va a tener raíces. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son. Raíces, fórmulas, menos b más menos raíz b cuadrado menos 4 por a por c, error raíz sobre 2 cuadrados. Reemplazo. A, B y C. Profe, hay un micrófono prendido. Ahí lo cierro, ahí lo cierro. Ahí lo. Es que a veces en los micrófonos se abren, cuando detectan que hay un sonido más fuerte, se abre solo el micrófono. Entonces por eso quizás se activa. Bueno, reemplazo A, B y C. Tengo menos 2, 1 y 3. Y reemplazo en la fórmula. Entonces voy a tener menos 1 más menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 2 por 3. Sobre 2 por menos 2. Entonces acá tengo menos 1 más menos raíz de, bueno, esto me va a dar 1, menos con menos más, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. 24 me queda. Y abajo, menos 4. Bueno, acá la raíz es exacta porque esto me va a dar 25. Pudiera quedar, hicimos, sí, la clase pasada hicimos uno que no quedaba exacto. Entonces me queda raíz de 25. Y esto me va a dar 5. Entonces, voy a tener un x1 que va a ser menos 1 más 5 sobre menos 4. Y un x2 que va a ser menos 1 menos 5 sobre menos 2. Bien, son dos raíces diferentes. Menos 1 más 5 es 4 sobre menos 4, eso me va a dar menos. Ahí tengo la primera. Y la segunda raíz va a ser menos 6 sobre menos 4. Esto lo simplifico y me va a dar 3 medios. Bueno, menos 1 y 3 medios. 3 medios es 1,5. Entonces ubico las raíces. Voy a tener una acá en menos 1, y en el 3 medios, que sería como por acá. En el 1,5. Tiene que, fíjense, no es así la parábola. Es desde arriba. Profe, ¿1,5 o menos 1,5? No, es 1,5 positivo, porque el de arriba es negativo, el de abajo también, entonces menos sobre menos es más. Por la regla de los signos, queda positivo todo. Bueno, entonces, ubico las raíces. Entonces, como conocemos, ahora vamos a calcular la coordenada X del vértice. La coordenada X del vértice también es el punto medio entre las dos raíces. Entonces, nos debería dar como por acá, más o menos. ¿Sí? Antes del 1. Y el vértice, como tiene que pasar por ahí, va a estar como por acá arriba. Estoy haciendo un cálculo medio a ojo, pero me estoy dando idea de cómo tendría que ser. O quizás más arriba, más arriba. ¿Sí? Haría algo así esta parábola. Cuando aparece un número multiplicando al x cuadrado, la parábola se hace más finita. ¿Sí? Cuando es 1, la parábola tiene como una forma, digamos, la forma común de la parábola. Cuando se multiplica, se afina
y cuando se multiplica por una fracción, se ensancha. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá nos va a quedar media finita, porque lo estamos multiplicando por 2. Y cuanto más grande es el número, más finita es. Bueno, vértice. Ya sabemos que nos tiene que dar por acá arriba. El X nos tiene que dar un número menor a 1, seguramente, entre 0 y 1. Vértice. X del vértice, menos B sobre 2 por A. Menos 1 sobre 2 por menos 2. ¿Ven? Nos da un cuarto, ¿ven? 0,25. Entonces anotamos. Menos 1 sobre 2 por menos 2. Esto es menos 1 sobre menos 4. Menos 1 sobre menos 4 es un cuarto. Positivo por la regla de los signos. El número decimal de un cuarto es 0,25. Entonces, ahí tendría el 1 acá. Más o menos por ahí. Pasaría la coordenada X. ¿Sí? Ahí tendría el 0,25, que es la coordenada X del vértice. Entonces, el eje de simetría. Sobre esta línea va a estar el vértice. Sobre la línea de puntos que hice recién. Entonces, bueno, voy a poner la coordenada ahí. Y tengo que reemplazar este 1/4 o el 0,25 en la función. Entonces, voy a copiar, es menos 2, 1, 3. Bueno, esta sería la función original. Entonces voy a reemplazar. Lo reemplazo con el número decimal porque la mayoría lo hace con la calculadora del celu. Pongo el 0,25 ahí. Y tengo que hacer esta cuenta. Menos 2 por 0,25 al cuadrado, más 1 por 0,25, más 3. Entonces, hacer esa cuenta. 0,25 al cuadrado es un 16avo. 0,25. 16avo es 0,0625. Acá nos da un número con muchos decimales, entonces no lo escribo, directamente lo voy a multiplicar por el menos 2. Y eso me da 0,125. Entonces tengo menos 0,125. Esto sería un octavo. Ahora, 1 por esto es lo mismo, más 0,25, más 3. Bueno, hago toda esa cuenta. Menos 0,125 más 0,25 más 3. Eso me da 3,120. Apenitas pasadito el 3. ¿Ven? O por ahí. Y es lógico porque tiene que cortar al 3, entonces tenía que estar sí o sí sobre. Bueno, en la gráfica. Bajo por ahí. Bueno, esta sería la forma de la parábola. ¿Ven? Nos queda una así tipo campana porque es negativa. Bueno, se entendió el procedimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto que hice recién? Profe, ¿puede repetir el tema del 0,25? Sí. No entendí ese punto. Bien, acá el 0,25 salió de el 1/4. O sea, 1/4 es, si lo paso a decimal, o sea, 1 dividido 4, eso me da 0,25. Este número es la coordenada X del vértice, escrito en decimal, si no lo puedo ubicar como el 1/4. Entonces, lo que hago es, yo puedo también trabajar con el 1/4 y reemplazarlo en la X, pero elegí el 0,25 porque la mayoría lo está haciendo con la calculadora del celu.
Entonces, como no tiene fracciones, o la mayoría no tiene fracciones, entonces es más fácil trabajarlo así. Este 0,25 se reemplaza en las x de la función, o sea, esta es la función original que me dan acá arriba para trabajar. Se reemplaza y se hace la cuenta, o sea que voy a poner 0,25 al cuadrado, y a eso por menos 2, y eso, o sea, todo este término me dio este resultado. Ahora, acá tengo 1 por 0,25 es 0,25, y por último más 3. Entonces hago toda esta suma, menos 0,125 más 0,25 más 3, y eso me da resultado final 3,125. Y este es la coordenada y del vértice, o sea, ahí, lo voy a marcar, ese número es el 3,125, que sería la coordenada y del vértice. ¿Sí? Bueno, entonces simplemente ese número, el 0,25, es la coordenada y, perdón, la coordenada x, que después se reemplaza en las x de la función, y se obtiene la coordenada y. ¿Sí? Bueno, entonces me queda la parábola de esta forma. ¿Sí? Pasa por las dos raíces, ¿sí? Como les dije en la clase anterior, fíjense que sea, ven que nosotros obtuvimos dos raíces. En el medio, exactamente en el medio, está la coordenada x, o sea, tiene que pasar eso, que sea un punto medio entre los dos. Si les pasa que esto les queda más acá, más allá, ¿sí? Entonces, alguna de las cuentas están haciendo mal. Y después, tiene que tener una cierta suavidad la parábola. Lo que me refiero a suavidad es que, por ejemplo, que si el vértice me hubiera quedado por acá, era imposible que pase en forma de curva, en forma de parábola. Tendría que hacer, por ejemplo, así, volver para arriba y bajar, así como una viborita. Si la parábola me está quedando como una viborita, entonces no estoy haciendo bien las cosas. O sea, tengan en cuenta eso para hacer las gráficas. Bueno, vamos a agregarle el análisis de la función, dominio e imagen. Bueno, determinar el dominio de una función cuadrática es fácil porque es continua. Es continua en todo el eje X. Entonces, ya digo, en todos los números. Y la imagen de una función cuadrática está relacionada con el vértice. ¿Ven? Entonces, si yo miro el eje Y, ¿sí? El eje Y. Si yo miro el eje Y, la función termina a esta altura, ¿ven? Al 3,125. Cuando yo cruzo este número, ya no hay más función, la parábola terminó ahí, o sea, quedó hasta ese número. Entonces la imagen es desde el menos infinito hasta el 3,125. Con corte. ¿Sí? O sea, desde el menos infinito hasta el 3,125. Y así se determina la imagen. Como les dije en las parábolas, es fácil encontrar la imagen porque tiene justamente el vértice, hace ese efecto de que termina la función ahí. O termina o empieza. O sea, es un punto clave en esto. Bueno, ¿se entendió el concepto? ¿Quieren que repita algo? Profe, yo quería que repita porque por ahí lo toma en algún formulario, lo de las parábolas, que se ensancha cuando hay una fracción. Sí, eso que les expliqué. Bueno, se los di a modo de dato. Igualmente, es un dato que les dije, nada más, para darse el dibujo. Pero bueno, pasa esto, miren. Cuando el número que multiplica a la parábola, ¿sí? Es un número, o sea, mayor a 1, la parábola se va como a afinar, se va a hacer más finita. ¿Sí? Entonces, el 1 sería como la forma estándar, digamos, de la parábola. Cuando es mayor a 1, se va a empezar a afinar. Se va a hacer más chatita. Pero cuando el número está entre 0 y 1,
¿sí? O sea, 0 no, pero entre 0 y 1, por ejemplo, el número 1 medio, que es 0,5, la parábola aumenta de tamaño, se hace ancha. Es como que se duplica su tamaño. En vez que energía así finita, nos hace algo así. Se ensancha el tamaño. Y bueno, ese efecto causa en el dibujo. Se va como modificando los anchos de la parábola. ¿Sí? Entonces, si es mayor a 1, entonces se va como afinando, haciendo más finita. Y si está entre 0 y 1, o sea, sin incluir a ninguno de los dos, ¿no? La parábola se ensancha, se hace más ancha. ¿Sí? Bueno, es un dato nada más que les dije, no hace falta que... Profe, una pregunta. Vio que ahí arriba usted marcó el más 3 en lo que sería la función. Perdón. Sí, a ver, ¿Me escucha? ¿creen que silencio? Porque se metieron ruido. Ahora, pregúntame. Sí, vio que ahí en la función usted remarcó el más 3. El más... Sí, Sí, que sería desde donde empieza hasta donde sigue. claro, pero este más 3 es la ordenada al origen, o sea, no es el vértice, ojo. Sería este punto de ahí. No se escucha nada. Sí, es una pregunta. Bueno, esa parte, ¿lo podemos utilizar en todas las funciones para guiarnos dónde sería el medio de lo que sería la parábola? Sí, o sea, no es el medio, pero sí lo utilizan en todas las funciones. O sea, este 3 no me determina justo el medio. El que me determina el medio es el X del vértice. Pero sí lo tienen que poner en todas las funciones, porque justamente este número es la intersección con el eje Y. O sea, es un punto de corte con el eje Y. Entonces va este número. ¿Sí? Más allá que nosotros ponemos las raíces, que es la intersección con el eje X, este número, la ordenada al origen, es donde corta el eje Y, entonces pertenece a la gráfica de la función. Entonces siempre lo van a poner este. Y también les sirve de guía como un punto extra para la gráfica, ¿sí? Más allá de las raíces y el vértice. Pero, ojo, no es el punto medio, ¿eh? O sea, este número no es la coordenada Y. ¿Sí? Es solamente la ordenada al origen que por donde corta. Por lo general el vértice nunca coincide, o sea, nunca puede coincidir el vértice con este número, porque si no estarían a la misma altura, y no sería ya una parábola, sería otra cosa. Entonces siempre se va a ir como desfasando, aunque sea un poquito para arriba o para abajo, pero siempre diferente. Pero sirve de guía como para tener una idea por dónde debería pasar. Claro, sí. Es muy importante este número. O sea, siempre márquenlo, porque, por ejemplo, en esta parábola, yo me di cuenta que tenía raíces por este número. Porque si no, al ser negativa, y tiene que pasar por ahí, o sea, tiene que estar el vértice sobre este número. Y tiene que bajar sí o sí. Entonces ahí me di cuenta que tiene raíces porque tengo una ordenada al origen que es positiva. ¿Sí? Entonces, al irse para abajo, aparecen las raíces. Si hubiera tenido una ordenada al origen, por ejemplo acá en -3, y la función era negativa, la única forma es que el vértice esté acá, y pase por el -3. Bueno, podría ser que sea por acá también, ¿no? Pero sería como mucho más complicado. Entonces, bueno, quizás orienta bastante ubicarlo, este número. Bueno, dejamos hasta acá. La clase que viene hacemos un repaso sobre esto, ¿sí? Y ya estamos terminando con la parte esta de cuadrática. Lo que les voy a agregar es una nueva práctica, ¿sí? Que se los voy a subir, para que, bueno, continúen practicando la parte de la función y también le agreguen esto del dominio de la imagen. ¿Sí? El dominio de imagen, fíjense que es simplemente indicar estas dos notaciones así, y ya está, con eso es suficiente. Hay otros ítems que se hacen a las funciones, que es, por ejemplo, el crecimiento, el conjunto de positividad, bueno, son otros ítems que aparecen cuando se analizan funciones, pero bueno, estos dos son los dos primeros, digamos. Con que sepamos esto me basta. Los otros se los enseño el año que viene.
Y así, bueno. Bueno, entonces dejamos hasta acá. Y en estos próximos días les subo la nueva práctica. Así continúan practicando esto. Y ya vamos a ir terminando con esto y pasamos a otro tema. Bueno, dejen su presente en el chat. Así ya guardo el archivito. Y bueno, el que ya dejó su presente Profe. puede salir. Sí, decime. Consulta, el trabajo no los corrigió todavía, ¿verdad? No, pero ya estoy en eso. Creo que ya hoy le estuve mandando a algunos de ustedes ya. La verdad es que se me atrasó mucho Gracias. porque ya estoy yendo a las escuelas y ya no tengo el mismo tiempo de antes. Entonces se me junta todo y tal. Pero voy llegando, queden tranquilos. Ya terminé con varios grupos. Y hoy había empezado con ustedes y creo que ya le mandé a algún par la corrección. Que así, ya estoy en el grupo de ustedes. Ya lo voy a ir terminando en estos días. Gracias, Bueno. profe. Sí, ¿alguna pregunta más? No, profe. Bueno, entonces el que ya puso el presente en el chat puede ir saliendo y bueno, buen fin de buena semana de lo que queda y nos vemos el jueves que viene. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, nos vemos. Buenas noches. Chao, Buenas noches. chao, chao.